Actualmente las empresas tienen el desafío, es un poco difícil desde la parte de ellos, captar talento joven sobre todo, o sea, no saben a veces cómo. Teníamos que entender esa audiencia, o sea, los jóvenes, cómo podíamos captar su atención. Ujú. O sea, nada debería quedar suelto, todo de alguna forma tiene que ir conectando con el concepto principal que nosotros leemos en la campaña. Cheers. Bueno, Bueno, ¿y qué estamos celebrando? bueno, hoy estamos celebrando el recorrido que hemos hecho de la campaña de pasantías de Unilever. Y esa es una de nuestras campañas favoritas, Sí, ¿verdad? es una de nuestras campañas favoritas, creo que fue una de las campañas que nos desafió a ser diferentes como agencia. Y ¿sabes qué? Lo que me parece chévere es que ya hemos tenido 4 ediciones. ¿Qué piensas de haber estado como que en 4 ediciones en estos últimos años? Bueno, súper fuerte porque realmente como equipo teníamos un desafío interesante que era obviamente tener el objetivo de captar pasantes a través de una campaña muy diferente y enérgica Ujú. que demostrara toda la creatividad de nosotros como agencia, ¿no? Ujú. Creo que Oye, eso. pero wait, antes de ir por ahí, yo quisiera hablar de algo súper importante y es que actualmente las empresas tienen el desafío o a veces es un poco difícil desde la parte de ellos captar talento joven sobre todo, o sea, no saben a veces cómo llegar, cómo impactar a sobre todo ese talento joven que está en formación, que está en su carrera, ¿no? Y yo creo que a veces es tal vez una falta de estrategias de comunicación. ¿Qué piensas ahí en ese tema? Porque no solamente es informar, sino debe haber como todo un trabajo por atrás, ¿no? Bueno, yo creo que fue muy interesante la investigación que hicimos. Entendimos sus insights, entendimos cuáles eran esos mensajes claves para que nosotros podamos insertarlas dentro de nuestras piezas y de alguna forma podamos conseguir el objetivo que era captar X cantidad de estudiantes, ¿no? Que nos dio el Claro. Departamento de Recursos Humanos. Y sabes que es interesante porque hoy, como que post pandemia, o sea, entre la pandemia y post pandemia, como que hubo una aceleración digital muy abismal. Y obviamente la forma de llegar a estos jóvenes, a pesar de que yo, por ejemplo, soy parte de este público objetivo, pero es distinto porque tienen más otro lenguaje, otro tono. Y aparte tienes que ver cómo llegas porque hoy por hoy la información está muy saturada, hay mucho tráfico. Entonces, yo creo que es ver un poco esas tácticas dentro de tu estrategia para saber cómo llegar a ese público. Bueno, y claro, y obviamente tú creo que eres generación Gen Z, creo, ¿no? Y dime qué tal viste esa parte cuando te tocó un poco abordar los mensajes claves de la campaña, o sea, entendiendo que tú también vienes de esta generación y todo esto. Uy, a ver, me acuerdo la primera vez que hicimos esta campaña y luego me hizo a mí la pregunta, a ver, tú eres el target. Tú eres el target. Entonces, ¿tú qué quisieras, digamos, si estuvieras buscando pasantías? Entonces me puse un poco en los zapatos del público objetivo. Esta generación le da muchísima importancia a lo que es el cuidado del medio ambiente, la diversidad, la inclusión, que de verdad las marcas tengan un valor más allá del producto, o sea, que realmente tenga un valor muy, muy poderoso, ¿no? Entonces, a partir de eso, fuimos un poco desarrollando digamos, esos conceptos, esos tonos de comunicación, ¿no? Y en este caso, bueno, nosotros teníamos el desafío de llegar específicamente a una audiencia de 18 eh, a 25 años, ¿no? Y obviamente no podíamos ser muy corporativos a pesar de que un poco teniendo en cuenta de que igual había que haber un equilibrio sin tampoco irte a lo muy informal Ujú. o ya salirte de tono porque al final del día estás usando una cuenta corporativa. Ahí lo interesante es usar un tono muy jovial, eh, tal vez ciertos slangs que puedan y ellos se puedan sentir representados, identificados, ¿no? Y yo creo que también a partir de esos insights, que ellos realmente digan, bueno, o sea, me han escuchado o me siento representado por esa campaña. Sí, yo creo Ujú, que un tema importante que tú decías era que, bueno, tú te sentiste identificado con esta generación, por ujú. así decirlo, y tal cual como tú dices, o sea, lo que tú buscabas era una empresa con propósito, una empresa que piense en el planeta, con sostenibilidad. Entonces, al momento que a nosotros nos dieron el brief
y nos dijeron, ok, queremos que los talentos nuevos que en Unilever busquen ese tipo de empresa. Y lo importante fue que la empresa con la que trabajamos sí tiene esos, por así decir, ese plus hacia ese público que le están apuntando. Entonces, no digo que se hizo fácil, porque al final tienes que saber cómo comunicas estos valores o esta esencia de la compañía, pero se nos hizo un poco más, digamos, más estratégico en nosotros cómo íbamos a construir los mensajes. O sea, por así decirlo, no es que teníamos que vender algo falso, porque a veces, bueno, hay que ser realista. A veces la publicidad tienes que ver cómo tú vendes algo falso o realmente Exagerar un algo real. poquito. Sí. O exagerar un poco. Pero acá para nosotros es un poco más sencillo porque lo que teníamos que hacer más bien es entender ese ADN de la empresa para luego nosotros ponerlos en los diferentes formatos que habían, tanto ya sea reels, fotografías, sea contenido, carruseles, o sea, todo lo que tiene que ver en un plan macro de comunicaciones. Entonces, eso también fue una ventaja competitiva que tuvimos dentro de nuestro plan, o sea, la empresa con la que estuvimos trabajando. Y sabes que ahorita me acordé que la primera vez que hicimos esta campaña, hicimos un video de expectativa, bueno, primero el guión. Ujú. Ya, pues obviamente yo primera vez que estaba en la campaña y todo, hice el guión y obviamente teniendo en cuenta que ya tenía como que trabajando más en la parte corporativa y lo presenté, y Ujú. el cliente me dijo, está muy corporativo. Entonces yo dije, bueno, entonces eso me dio la apertura de poder meter cosas Claro, más coloquiales, más obviamente. juveniles. En el segundo, me encantó. Entonces yo dije, que ya también fue como que una prueba, o sea, fue más una afirmación de entender hacia dónde quieren llevar la campaña. Claro, y obviamente también el cliente fue muy importante en darnos esa confianza y esa libertad de poder Ujú. nosotros establecer un lenguaje, porque a veces cuando tú manejas comunicación corporativa siempre tiendes un poco a que el cliente tenga como esa percepción de que tengamos un riesgo en tema de su reputación, porque vamos allá un poco de lo formal a lo informal, pero nosotros tuvimos que tener como ese balance o ese termómetro, de decir hasta dónde íbamos a llegar. O sea, perfecto, tenemos un público joven, trabaja con estas jergas, lo entiende de esta forma, pero no podemos exagerarnos ni irnos tampoco Exacto. al otro extremo. Entonces, como que jugamos con esa parte, el cliente entendió el lenguaje que le íbamos a dar y eso hizo que hiciéramos match muy bien con la audiencia y todo salga muy bien. Y lo interesante es que ha evolucionado, o sea, como que a pasar en cada edición que ha pasado es como que le hemos dado un poquito, le hemos elevado un poquito más el tono Sí, humorístico y obviamente. ha pegado bien. Bueno, antes de hablar del concepto, yo te voy a tomar una lección. Ok, cuéntame, yo te escucho. A Necesito ver que qué. me digas, me Pero no me definas, la pongas difícil. necesito que me definas las siguientes palabras, ya que obviamente tú has estado involucrado, tienes un equipo Gen Z, Claro, has por trabajado también con supuesto. clientes Gen Z. Me Ok, vas a decir la definición de las siguientes palabras. ok, a ver, dime. No Slay. estoy preparado por si acaso. Slay. Slay, no. No. De Lulu. De Lulu. No, no tengo idea. De Lul. FOMO. FOMO. FOMO me suena, pero creo que es un tema del target, ¿no? FOMO es como que te da, o sea, que tienes que estar en todas partes, o sea, que no sientes que esa necesidad de que no puedes faltar, o sea, siempre Ok, tienes que estar en algo. ok. Ajá. Bueno, ahora entiendo por qué no fuimos tan extremos en la campaña, porque seguramente personas como yo no iban a entenderlo. Pero obviamente yo no era el target, ¿no? Claro, Pero siempre tienes esta audiencia que los acompaña a ellos y bueno, pues ellos también pueden ver la campaña, ¿no? claro, esta generación ahorita es la Sí, que si tiene el tenemos unos poder sobre las términos marcas. así, olvídate, es un lenguaje así como que Es la última, devoraste. devoraste. No, no, perdóname, perdónenme, pero no, Eh, tengo una X. X. Bueno, y ahora hablando ya de la campaña y el nombre como Ujú. tal, en realidad tú le diste el nombre a Generación You. ¿Por Ajá. qué? Bueno, realmente porque creo que encerraba a toda esta parte que todo el mundo está hablando de los targets y creo que toda la parte de la audiencia, eres generación X, eres generación Z y creo que se ataba mucho a la generación U de Unilever y el público va a hacer mucho match. Aparte que es un nombre como fresco, divertido, ya te iba como en el mindset de decir
ok, esta es una empresa joven que busca que los talentos se desarrollen de una forma un poquito libre, por así Ujú. decirlo, ¿no? Esa generación te da como ese tema un poco de libertad, de rebeldía, y no es una rebeldía mala, sino rebeldía a cumplir ciertos desafíos. Entonces, Claro. eso es lo chévere que creo que conseguimos con Lemmy y fue conectando con la audiencia. Y también porque obviamente no vimos que habían, también hicimos como un testing a nivel de otras empresas de cómo eran esos naming y no tenían ese tipo de naming. Entonces tampoco Claro. estábamos cayendo en copiar algo, sino más bien ser auténticos y originales en el nombre que queríamos potenciar con la campaña. Así que sí, ese nombre es original, viene 100% acá de Almeric, así que ahí espero que nadie nos copie. Y bueno, y lo interesante es que este naming iba acompañado con un concepto. Por ejemplo, la primera vez fue, o sea, Generación Youth, Generación del Empoderamiento, Ujú, porque también querían reflejar eso, de que acá, bueno, en este caso Unilever es un lugar que te da la oportunidad de que tú puedes aprender y que no importa, obviamente, si no sabes algo, lo vas a aprender y que puedes cometer errores, que eso es parte de, porque ujú, cometer, o sea, equivocaciones y todo son oportunidades claro. de mejora. Y era interesante, ¿no? Jugar con esos conceptos y luego vino Eleva tu potencial, que me pareció muy bueno porque justo estaban también con la estrategia de alto desempeño. Aquí tengo reclamo alto desempeño, todo la tenía aquí tatuado, alto Sí, desempeño. o sea, el alto desempeño La tenía que tenía estar aquí así. todo el año Una plana de pasado, alto desempeño. alto desempeño. Pero bueno, entonces un poco cumplía, se ataba a eso, a esos pilares de la cultura, porque creo que al final del día también esta campaña se debe atar mucho a sus objetivos, en este caso con recursos humanos, a los pilares de su cultura y obviamente a los que ellos quieren destacar. Yo creo que Eleva tu potencial pegó mucho para visibilizar lo que es agilidad, lo que es crecimiento y también lo que es el empoderamiento y bueno, y todos los beneficios que ofrecen, ¿no? Claro, obviamente el naming de Eleva tu Potencial también estaba muy atado incluso a todo lo que nosotros gráficamente queríamos mostrar, porque por ejemplo nosotros en las grabaciones teníamos partes donde los chicos formaban parte de los procesos, tanto en reuniones, en el tema de la planta, o sea, y netamente como te decía, lo bueno es que tenemos un cliente que realmente está muy asociado a todo lo que ellos querían demostrar en esta audiencia, entonces Ujú. eso también se nos hizo un poco más fácil en poder capitalizar cada uno de los mensajes. Y algo te iba a decir, algo que me parece muy interesante es que es un nombre fácil de recordar, es Ujú, muy memorable y también es aspiracional, porque obviamente al momento de ya lanzar la campaña, estás comunicándola, estás visibilizándola, la estás compartiendo en distintos medios, se vuelve aspiracional porque muchos jóvenes, obviamente los postulantes, quieren ser parte de esa generación, entonces es muy bueno. sí, y finalmente nosotros cada vez que, por ejemplo, tenemos un claim de campaña, que es Ujú, decir, tienes el Eleva tu Potencial, Generación You, tratamos de nosotros que ese claim de alguna forma lo podamos conceptualizar ujú, con algún elemento o tal vez con algún proceso dentro de. Es decir, por ejemplo, eleva tu potencial, lo hicimos matching con la parte de los elevadores que habían en oficina. Entonces, tú veías en la campaña, pues los chicos que cogían, ya. se iban en el elevador, decían, oh, yo le elevo mi potencial. Entonces, ibas conectando con esas gráficas que hacían sentido con la campaña. También las transiciones. También las transiciones hacían así. Entonces, todo eso va conectado al plan de mensajes que queremos comunicar. O sea, no solamente decimos, ok, está chévere este naming, pero no, tenemos que ver cómo ese naming tiene un concepto dentro de, ya sea una producción, ya sea un tema de un carrusel o algún otro formato publicitario que nosotros tengamos. O sea, nada debería quedar suelto. Todo de alguna forma tiene que ir conectando con el concepto principal que nosotros leemos en una campaña. Entonces, y lo otro que también vimos es que todos estos conceptos que se fueron atando fueron muy orgánicos dentro de las actuaciones o de la ejecución que se dieron dentro de la campaña. Por ejemplo, los chicos se sentían muy identificados, les gustaba, o sea, tratamos de nosotros entender esa audiencia y que de alguna forma ellos no se sientan, por así decir, forzados a ejecutar un mensaje. Entonces, Ujú. todo también hace sentido con eso. Y justo que ahorita ya mencionaste a los chicos, en este caso a los pasantes, que
ellos en realidad son los principales voceros y embajadores de la campaña, porque obviamente debe tener coherencia si estamos dirigiéndonos a ese público objetivo, se debe ver cómo Ujú, viven este público objetivo, claro. ¿verdad? Que se sientan representados, que desde ellos mismos puedan contar cómo viven la cultura. Y es interesante porque ellos no son los principales embajadores de esa campaña, ¿no? Y lo chévere, me acuerdo que muchos de ellos ya estaban muy, muy alineados con estas tendencias, con Ujú, estos exacto. slangs, y muchos de ellos eran TikTokers. No, no, es súper chévere porque eso también fue un gran apoyo nosotros contar con este soporte de ellos, porque al final entendían un poco la campaña, entendían, como tú dices, ese lenguaje, Ujú. entendían qué es lo que ellos incluso querían comunicar a los pasantes que estaban viéndolos, o sea, esos próximos pasantes, y de alguna forma pues conectaban muy bien con todo el plan de comunicación, ¿no? Entonces a mí me pareció súper chévere también entender que nosotros en las grabaciones y tratamos, bueno, de nosotros involucrar a los colaboradores, porque de alguna forma ellos entienden lo que es la esencia de cada uno de los objetivos de la empresa que ellos que se quiere conseguir, ¿no? Claro. Entonces los jóvenes, como te digo, o sea, hicieron matching con toda la parte del lenguaje, de la comunicación, el tono, el estilo, y pues se pudieron capitalizar unos mensajes bastante orgánicos, por así decir. Y ellos también proponían, Sí, hacían sus exacto. cosas. Era chévere tener, Era sobre súper todo chévere, chicos que sí. hacían contenido, o sea, Ajá. realmente tenían bastante presencia digital. No, y ellos mismos Ellos, al mismo tiempo que nosotros teníamos un pre-guión, o sea, tenemos un ujú, guión que de alguna forma teníamos una, por así decir, una línea de tiempo que nos ujú, daba un orden, ellos asimismo se involucraban en estas ideas y reforzaban esto, ¿no? Sabes que mira, podemos hacer esta transición, o yo lo puedo decir de esta forma, y eso es lo chévere porque al final nosotros no es que tratamos de nosotros encasillarnos un guión al 100%. Sí ujú. tenemos un 80 y tal vez un 20% donde el colaborador de alguna forma aporta a esa producción o a esa generación de ideas que estamos construyendo. Y sabes que lo chévere que visibilizamos la diversidad de áreas, porque Sí, estamos súper viendo bueno. distintas áreas, o sea, marketing, ventas, comercial, incluso las personas, los pasantes que están en las fábricas, Ajá. entonces, que están cerca de los procesos, que ven, bueno, el tema de calidad y todo. Entonces, hay también evidencias que realmente evidencias la promesa un poco de la compañía y de la campaña y que realmente ellos están liderando proyectos, que están siendo parte de momentos impactantes. Entonces me parece muy, muy interesante. Y además, darle visibilidad a los líderes me parece muy, muy interesante porque un poco rompes ese esquema de un poco esa pared entre el jefe o pasante, sino más bien hay un tema de liderazgo, cómo el líder conecta, cómo se involucra también en el desarrollo y en los desafíos que el pasante tiene que enfrentar y al mismo tiempo cómo puede ser una guía para que pueda romper esas barreras y aportarle a su crecimiento profesional y bueno, ¿por qué no también personal? Bueno, sí, para mí me pareció súper genial porque realmente nosotros teníamos también un desafío de logística, dado que generalmente cuando tú convocas a líderes, pasantes, tienes que obviamente organizarte con ellos, porque Ujú, al final ellos están dando un plus de lo que realmente está dentro de su rol, porque ellos no necesariamente tienen que actuar para una producción y todo esto, pero sin embargo, cuando nosotros le contamos un poco la misión de lo que queríamos conseguir para la empresa, o sea, captar talentos, conseguir gente que esté súper capacitada para que vengan los proyectos, ellos de una se unieron y dijeron, dale, yo me pongo en la disposición para poder hacer las grabaciones. Y obviamente que desde mi propia voz también entiendan otras universidades, instituciones, de que qué es lo que queremos en Unilever. Entonces fue súper bueno, se prestaron, o sea, por ejemplo, te puedo decir que tuvimos el apoyo de un Arturo Sánchez, un Santiago Toski, también creo que por ahí la vimos a María del Cisne. bueno, ay, ahorita que mencionas a María del Cisne, oye, súper acolitadora, No, sí, sí, Mari, sí. o sea, en Mari el nos apoyó carro súper. se fue a la estatal, creo que a la Spol también se fue, Sí, ¿verdad? sí, sí, Se también fue al somos el Spol, o spoiler. sea, estuvo ahí con los chicos y no, súper chévere. Y creo que pasó ahí, sí, pasaron ciertas cositas. No, sí, justamente estábamos en temporada fuerte de lluvias, nos cayó la lluvia, se nos fregó, por así decirlo, un poco la logística de la producción,
pero lo bueno es que ella entendió un poco la misión de lo que queríamos conseguir y no, dale, nos dijo, dale chicos, los esperamos, sigamos, pero queremos que esto aquí salga muy bien. Entonces, como te digo, o sea, la gente no solamente se sintió identificado, o sea, el público externo, sino también el público interno se sintió identificado con la campaña. Entonces, eso es lo bueno, que hemos venido posicionando esta campaña y también como la han venido viendo hace mucho tiempo y como tú decías, es divertida, a ellos también le encanta ver cómo nosotros hacemos este tipo de producciones. El carpool que hicimos, también hemos hecho recorridos en planta, hemos hecho los recorridos en oficina, o En sea, en universidades universidades. también, ¿no? Entonces todo ha sido súper dinámico, o sea, con el objetivo de que al final no sea una presión para que seas parte de una campaña, sino que también formes parte de algo bastante icónico dentro de la compañía. Y me parece súper chévere que también le entienden muy bien un poco al dinamismo que le queremos dar a ese contenido, ¿no? Creo que los líderes que hemos escogido para esas campañas le han atinado un poco Sí, al sí. Y tono. no, y sabes que ellos incluso se han un poco adaptado a ese lenguaje, porque, por ejemplo, no necesariamente son Gen Z, sino son otro tipo de generaciones, Ujú, y ellos ven los guiones y dicen, bueno, ¿y cómo hago esto? Lo importante es que hemos tenido asesoría personalizada dentro de las producciones, ujú. y eso hace que ellos se sientan un poco más en confianza, entiendan más la cámara, les ayuda un poco a elevar su perfil dentro de la compañía, o sea, y Exacto. hay que ser un poco realista. Ahorita, si no estás en redes, es un poco complicado que no tengas esa visibilidad, ¿no? Ajá, sí, es verdad. Aparte te da visibilidad un poco a tu perfil, a tu marca A tu personal, por marca así personal, decirlo, que exacto. es muy importante. Y hablando, bueno, de embajadores, Ok, tenemos nuestras tácticas, dentro de nuestra estrategia tenemos una táctica que es muy importante, que es la del influencer. Hemos trabajado con algunos influencers y ha sido muy divertida esa búsqueda, ok. porque es una investigación. Claro, por ejemplo, a ti, ¿cuál fue tu desafío más chévere, que digamos? O más que chévere, ¿cómo fue ese desafío que tuviste cuando te dijeron, sabes qué, Indira? Busquemos unos influencers atados a los jóvenes. O sea, ¿cómo, cómo hiciste? O sea, cuéntanos un poquito ahí. Bueno, uy, a ver, obviamente lo importante, o sea, no es como que ni más ni menos, pero definitivamente algo que aporta, obviamente, para maximizar el alcance de la campaña, creo que un poco las métricas sí juegan a favor. Sin embargo, no es el todo importante, Ok, porque pueden tener muy buenas métricas, pero si el influencer no se ata a la esencia de mi campaña, no se alinea al tono de la campaña o de la marca, ¿de qué me sirve solo fijarme en las métricas si no tengo lo otro? Entonces son como que muchos frentes que tengo que tomar en cuenta. Y sobre todo también analizar si realmente es auténtico. ok. Porque eso es muy importante, eso es algo que promueve bastante Unilever, O ¿no? sea, La si tiene 3, autenticidad. 4 millones no sirve. O O sí. sea, depende. No, tampoco digo eso, Ok, 4 pero millones sí es bueno. 4 millones, bueno, claro, sí. Hablando un poco de los números, ¿no? Ujú. Es importante que tengas un influencer que tenga un nivel alto de números o también te sirve un micro influencer para esta campaña. Yo creo que me sirven ambos, porque además, bueno, tú puedes tener un influencer con cierta cantidad de seguidores. Sin embargo, también tienes que analizar las métricas de interacción. O sea, qué tan fiel es ese influencer con su comunidad, si realmente está comprometido a interactuar, a responderle preguntas a cada uno de sus usuarios. Bueno, a cada uno no, tampoco están 200, pobrecito, ¿no? Claro, sí, o pero, sea, no pero lo por lo menos pueden irse a preguntas bañar. Ese hombre. importantes las va respondiendo. Yo creo que esos factores son muy importantes, ¿no? El nivel de fidelidad que tiene con su comunidad y también el nivel de compromiso O sea, estás hablando de engagement ahí. de engagement, entre el influencer y su comunidad, ¿no? Yo creo que eso es un factor muy importante porque al final del día, si no interactúas con tu comunidad, es como que, bueno, realmente estás comprometido, realmente cumples con tu autenticidad. Entonces yo creo que ahí es un factor. Y yo creo que en esa campaña sí es un reto buscar influencers porque primero tengo que analizar todas estas aristas que mencioné anteriormente, Ujú. de ahí que el cliente le guste. Claro, o sea, Que el cliente, un nivel stalker así así súper yo, súper alto.
Bueno, sí, a ver, contexto. Pero Obviamente yo cuéntanos. tengo estos skills de investigación de influencers, pero es Uy, porque no, que viene me vendera. No vendera, por favor. Que no sepa la audiencia que va a pensar que tú lo estás que a toqueando. veces es parte del trabajo, es parte del Claro, oficio, a ver, obviamente. contexto. Igual yo soy periodista, entonces ya de Ok. por sí tengo eso en mis venas ya. Yo tengo que investigar bastante, o sea, yo me pongo, por ejemplo, también a veces me haces preguntas cuando yo escojo al influencer, Que hay yo que me hacer dice, preguntas. Ese es un está en cliente alguna fuerte. controversia y no has visto por ahí un comentario de un hater, entonces yo tengo que ver todas esas cosas, tengo que asegurarme de que realmente sea el influencer ideal, también teniendo en cuenta que es una cuenta corporativa, Obviamente. ajá, Ujú. entonces eso también es importante. Pero sí, yo tengo mis habilidades de stalker. Así que ya saben, si quieren contratarme para una investigación, De un ex, ¿no? de un ex, No, vale. o Oh, si no, no. sospechan que su novio, novia está poniendo los cachos, me llaman, me escriben nomás. Bueno, No. ya ahora sí regresando un poco, Indira. No, es verdad lo que tú dices. Creo que es muy importante, más allá como, o stalkear, como tú dices, sino más bien un poco investigar, porque al final tenemos una cuenta corporativa que también necesita un poco el cuidado, el detalle de que no tengamos un tipo de controversia a nivel de influencer, porque al final también hay una reputación de por medio, ¿no? Entonces, no te digo que buscamos un influencer súper santo, todos tienen su vida, todos tienen Ujú. vida personal, pero al final queremos que un influencer tenga una audiencia bastante sana para que podamos también tener buenos mensajes, buenos comentarios y de alguna forma pues no entremos en ningún tipo de polémicas. Claro, eso es importante, que no esté involucrada una polémica, porque yo en la última campaña, cuando estaba buscando a influencer, vi uno, yo dije, chéverísimo, me gustaba, y Ujú. yo como soy stalker me meto y vi que estaba en un reality, entonces vi que Blow Plop sabía de puñete, Ah, ¿y cuál sabía de era? puñete en vivo, ¿Quién era? no, ¿O no? no me acuerdo el nombre, Ah, bueno, no importa. no importa, no, igual tampoco me voy a No decir, importa, no lo digas. No lo no, pues digas. no cancelen. Sí. Pero no me acuerdo, pero la cosa es que lo vi y ese reality que se fue, puñete, yo dije, uy, no, descartado. Descartado. Pero X, sí, así. es ¿No? X, no, dije, Le hiciste no. un Al principio yo como que, ok, lo el puedo siguiente. considerar, hasta que lo vi, yo Ujú. dije, no, Y tenía buena métrica. tenía buenas métricas, sí, Ok, tenía contenido interesante, pero ok. eso que encontré que se fue, puñete, yo dije, no me sirve, lo siento. Next. Y bueno, lo chévere es que también el influencer hoy por hoy también es una herramienta muy importante porque te ayuda a potenciar tu alcance en la Claro, campaña y también la obviamente. humaniza bastante. Sí, no, y ahorita los influencers son como uno de los medios principales. O sea, desde años pasados tenías obviamente la parte de tele, la parte de televisión, pero toda esta parte de los medios ha ido migrando hacia otro tipo de audiencias, porque tú sabes que ahorita incluso tienes microaudiencias Ujú. que tienen sus ciertos hábitos e intereses. Entonces tienes que buscar incluso los microinfluencers o los macroinfluencers. Entonces, bueno, es como ir jugando un poco con ese público, ¿no? Las últimas campañas que ya le dimos ese giro a la parte más humorística y obviamente tener influencers que cumplan esa parte ha sido muy chistoso y detrás de cámara también ha sido muy chistoso. Me han hecho reír bastante esos dos influencers. Qué chévere esa experiencia también, ¿no? Sí, sí, tener la cercanía y ver el detrás de cámara, ¿no? Que obviamente una cosa es verlo como que ya con el producto final, pero detrás de cámara es muy chistoso. Sí, 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 súper. Y bueno, ya hablando de la parte de producción y producción, ¿no? Yo creo que ahí ha sido un papel fundamental, ¿no? Porque aparte que no solamente es que van a grabar, sino todos se involucran en la parte ya en la bajada de ideas, cómo queremos hacer la escenografía y todo. Ahí un aplauso a los Un chicos, ¿no? aplauso. Los chicos Y que... salud por los chicos también. Salud por los Por esas chicos. grandes producciones. Por esas grandes Creo. producciones, ¿verdad? A ver, saluden. Bueno, y bueno, ya hablando del influencer, nosotros siempre con el influencer tenemos el tema de Instagram, de TikTok y a veces, bueno, ahí nos acolita, depende del influencer. No sé si se acolitan con las historias, ¿no? Ahí va un poco el despliegue también de los canales, de Exactamente. los medios, ¿no? Y también un poco de los formatos. Con los influencers tenemos los reels,
en este caso, bueno, también que se van a TikTok, ¿no? Pero acá tenemos algunos formatos. Tenemos los carruseles, los reels y también las stories y también la estrategia de pauta. Claro, la estrategia de pauta. O sea, es una serie de planificación interna que nosotros hacemos como equipo para ver cómo nosotros llegamos de manera real a esa audiencia, porque al final si tienes una pauta muy abierta o si tienes por amplificarte diferentes medios, por querer abarcar y no defines bien tu objetivo dentro de tu pauta o de tu enfoque publicitario, puede llegarte esa comunicación a cualquier lugar. Entonces, más bien nosotros de alguna forma vemos cuáles serían esos medios ideales que también estén conectados con esos oyentes. Por ejemplo, los reels, entendemos que tenemos que ser muy rápidos con los reels, o más que rápidos, muy estratégicos en el tiempo, porque sabemos que tenemos una audiencia que te hace un scroll súper rápido. Entonces no podemos pasarnos tal vez de un reel de 45 o un minuto, incluso hasta menos, para que nosotros podamos hablar de toda la campaña en un poco momento sin perder esa atención que tenemos. Entonces ahí vamos un poco diversificando, tanto en reels, tanto en carruseles, historias, de alguna forma, incluso medimos un poco esos tiempos que sean óptimos para la audiencia. O sea, si sabemos que tenemos una audiencia joven, vemos cuál es ese horario óptimo que tenemos que Ujú. publicar. Entonces, es una serie de cosas que al final nos ayudan a que esa comunidad de alguna forma genere ese call to action que buscamos, que al final es postular. Y sabes que antes de como que centrarnos un poco en la producción, algo importante que también hacemos es incentivar internamente en los canales internos que ya se Sí, activa la campaña, que eso lo veníamos exacto. haciendo, que incentivábamos a los colaboradores a que publiquen de que ya están ya está el programa de pasantías y que publiquen en sus redes sociales, en LinkedIn, y le dábamos también un media toolkit. Yo creo que también ha sido Sí, fundamental. por supuesto. Yo creo que todo va a ser parte de un transmedia, ¿no? Al final todo ese transmedia se conecta entre todo, tanto en el público interno como el público externo, pero también nosotros le dimos como ese soporte a que ellos tengan todas esas herramientas para que ellos puedan publicar y de alguna forma se conecten con la campaña, ¿no? Ya sea en LinkedIn, como tú dices, también en su Instagram, en todos los medios que ellos puedan potenciar, que al final están asociados también al público que los siga a ellos, porque ellos saben que son colaboradores de Unilever y también conocen un poco qué es lo que pasa dentro de la empresa y al final pues también nos ayudan a hacer esos voceros internos a través de un tema de endomarketing que trabajamos nosotros en conjunto, ¿no? Y ahorita ya hablando de la producción, es interesante cuando hacemos esa bajada de ideas, porque bueno, ahí le llamamos a Anthony, gracias Anthony, un aplauso Un por esta aplauso claro preproducción, también. y luego también Jorge por la cámara y todo, y Miguel que no está, Bueno, creo que Miguel se escapó hoy. está No sé dónde multado, estará. está Está multado. moldado, sí. Ya. Mejor Jennifer. Chuta, ya, allá con Bueno, Jennifer. con Jennifer. Bueno, es interesante porque la producción no es que solamente hacemos el guión y listo, sino hay una planificación de cómo queremos visibilizar o cómo queremos conceptualizar sobre todo este reel, ¿no? Que, por ejemplo, ahí se involucra también producción, de que también usar elementos que puedan potenciar, digamos, el concepto que queremos buscar Claro, en y la por ejemplo, campaña. dentro de esta preproducción, en este caso, por ejemplo, entras tú, entra la parte también de Anthony. Ujú. Cuéntame un poquito cómo haces ese brainstorming ahí Bueno, ahí lo hacemos en con las conjunto, chicas. contigo Y también, conmigo con también, Anthony sí. y con Lily también. También, sí. Entonces, ahí hicimos, bueno, tenemos este concepto, cómo podemos ir jugando también para primero atarnos, ver, o sea, las referencias creo que siempre son importantes para ver cómo le podemos adaptar a esta campaña. Por ejemplo, hicimos el carpool con María del Cisne, que estuvo súper chévere, Oh, que genial, sí. eso es algo, un formato que ya hemos visto y que Ujú. realmente sí es interesante y pega bastante, que a pesar un poco de las limitaciones de seguridad por la misma empresa, un poco ver cómo también, porque usualmente el carpool es como que la persona que entrevista es la que maneja y obviamente el entrevistado es el que está acá. Obviamente no se puede hacer esto en este contexto por temas Seguridad. de seguridad. Claro, obviamente. Entonces, ya, pues ahí lo importante yo creo que fue como, ok, cómo lo sacamos, cómo innovamos y ser muy resolutivos. Y digamos, ese brainstorming es interesante porque es como, siempre creo que cuando trabajas en conjunto, o sea, cuando bastantes personas
como que lanzan ideas, se van complementando y llegas a una conclusión y a un consenso. Chévere. Y no ha habido así como discusión como que esta es mi idea y el otro tiene otra idea y dices como que no, esta es mi idea. No, solamente cuando Anthony me dice que está muy largo mi libro. Bueno, eso casi siempre lo dice. Casi siempre. Entonces, bueno. Anthony termina de leer y dice, sí, está muy largo. Sí. Entonces yo digo, chuzo. Chuta, tranquilo. Yo soy muy empática con Regresa. con el editor, así que yo digo, bueno, si él me lo dice, Ok, aunque esté en negación y no lo demuestre, lo hago. ok. Reduzco el contenido. Aunque a veces diga, o a veces de verdad yo Una escucha considero activa, sí. yo tengo escucha activa. Yo tengo bastante apertura, claro, porque obviamente yo puedo tener mi idea, o sea, también es importante tener la perspectiva de la otra persona, en este caso Anthony, claro, que va a editar el video. Sí. Entonces yo también tengo que ser empática. Si no, la vas a ver a Anthony así con un contenido de 30 minutos y ver cómo lo rehúsa 30 segundos. Claro, tampoco puedo ser así, ¿no? Sí, Entonces, que corta. Digo, a ver, ok, que es importante. Entonces, eso me permite también a ser más objetiva y poder decir, ok, ¿qué es realmente la información valiosa? Ahora, a veces yo he sido muy concisa, pero las personas que revisan a veces el guión, los clientes, le ponen más contenido. Se ponen creativos, que está bien, no hay problema. Pero el problema es Anthony. Entonces ahí yo tengo que ver cómo mantengo también lo del cliente, porque claro, a veces hay cosas muy chéveres, ¿no? Y también me ponen cosas que están dentro de sus objetivos del área, claro, y de lo que buscan lograr, de sus resultados, entonces tampoco puedo quitarle todo. Entonces ahí claro, es un reto. Es un reto, pero al final, como te decía al inicio, pues yo creo que tenemos clientes que realmente nos han dado bastante la apertura, la libertad de creatividad y también un poco esa objetividad que deberemos tener al momento de construir un contenido. O sea, creo que eso es una de las cosas más importantes porque, o sea, ni siquiera pues, trabajamos por trabajar, sino más bien trabajamos de una forma ordenada, ágil y objetiva, que eso creo que es súper bueno para las campañas. Y también lo chévere es que a pesar de que, bueno, nos podemos atar a las tendencias, también eso se alinea mucho a qué tendencias o sea, están en, qué hablo, qué transiciones, qué temas de videos están en tendencias para que en este caso Jorge también las pueda un poco aplicar cuando ya está en campo. Por ejemplo, el tema de los movimientos, ciertos movimientos de cámara y todo, porque eso ya juega un papel fundamental para ya cuando le llegan los videos a Anthony. Y qué loco, parece loco, pero tú al final ves un video en Instagram y ves 45 segundos, pero detrás hay un tiempo así brutal de ejecución de guiones, de temas de preedición, incluso un tema de scouting, o sea, hay muchas cosas. Aprobaciones. Entonces, lo importante es que al final, pues, es lo ideal de conseguir los objetivos dentro de todo lo que buscamos, ¿no? Y bueno, hablando ya de un poco de los resultados, algo que a veces, bueno, yo creo que a todos nos genera orgullo es cuando, por ejemplo, no saben, cuando empezamos la campaña o nos dan el brief de la campaña, el cliente siempre nos dice que tiene un número que quiere alcanzar de postulantes. Entonces nuestra misión es obviamente poder llegar o superar ese dato. Y la verdad yo creo que siempre hasta ahora en las 4 ediciones lo hemos superado. Totalmente, sí, lo hemos superado. Lo importante es que no solamente superamos los números, sino también conseguimos algún tema internamente dentro de la página, que es Unilever Ecuador, que es también captación de nuevos seguidores, generación de mayor engagement a la página, porque al final ese es el canal principal para el tema de las pasantías. Entonces, esos otros resultados también le dan un potencial a todas estas estrategias que nosotros hemos construido. Entonces, me parece súper bueno. Los resultados, y no solamente los resultados a nivel de números, sino también los resultados a nivel de identidad que tú le das a estas campañas, porque al final creas un factor diferenciador a nivel de las otras multinacionales, porque las multinacionales también tienen su tipo de campaña, pero nosotros tenemos una campaña un poco más única, sabemos que le metemos mucho trabajo en la parte de producción, porque sabemos que ahí también queremos que el público vea el tipo de ejecución que tenemos dentro de todos estos reels. Y reels de alta calidad. Reels de alta calidad y todo esto. Entonces, cuidamos mucho la imagen. Nos encanta mucho cuidar la imagen de la empresa y de los colaboradores. Creo que eso es muy importante porque al final la gente quiere verse bien. Claro, no solamente quieres posar una cámara, sino
ver cómo te vas ante esa cámara. Entonces todos los chicos están súper alineados en que ellos saben que el público, líderes, colaboradores, pasantes, todos tienen que verse bien ante la cámara. Y no te estoy hablando solamente de la parte visual, sino que también cómo ellos auténticos se ven dentro de todas estas producciones, ¿no? Claro, que Cómo no esa sea muy autenticidad. forzado. Que no sea muy forzado, que sea esa autenticidad. Creo que eso es muy importante porque nos da una campaña única. Y así interesante, porque bueno, un poco sacando ahí, calculando, más o menos estimamos que durante estas 4 ediciones han habido más de 10.000 postulantes, más o menos, ¿no? Más o Es un menos. buen, o sea, entre todas, por si acaso sumando, ¿no? No es que por cada una, pero es un buen número en realidad porque es como que superamos un poco esa expectativa y a pesar de eso, dentro muchas veces de la ejecución hemos tenido desafíos, ¿sí o no? Hemos tenido momentos que a veces pensamos que chuta, Sí. vamos a llegar a la No, y aparte que cosa. tienes el desafío un poco del timing porque es una campaña de un mes. Entonces dentro de un mes tienes que hacer una serie de despliegues, tanto de producción, tanto de ejecución de pauta, tanto de ejecución de logística. Entonces Ujú. creo que en un mes que logremos capitalizar más de 3.000 inscripciones al mes, creo que es súper bueno. Porque como te digo, o sea, si fuera una campaña que sea de 3 meses o de 6 meses, tuviéramos otro tipo de alcance, Exacto. pero tenemos que ajustarnos a una temporalidad que tiene esta campaña a nivel semestral, donde ellos comienzan a captar Exacto. a sus universitarios, por así decirlo, ¿no? Y una vez que solo creo que tuvimos 2 semanas No, para... sí, Eso fue, y pensábamos que no, pero bueno, sí lo logramos, sí lo logramos. sí, Esa vez que tuvimos 2 semanas. Y sabes que lo interesante de eso también es el engagement orgánico que generamos con los usuarios, porque muchas personas, nosotros subimos contenido, subimos historias y nos cuentan, o sea, es algo muy natural, muy espontáneo de los usuarios que nos dicen, ah, yo ya me postulé, no, sí, eso es o súper estoy buenísimo. emocionado. Súper buenísimo porque no solamente tienes el indicador de que la gente está postulando, sino el indicador que la gente está interesada en tu campaña, porque ellos ven, te escriben y de alguna forma puede ser que en esta vez no lo postulen, pero le dejas como sembrado esa campaña para que en el próximo año pues lo puedan postularse, ¿no? Entonces Ujú. eso también es muy bueno, generar como esa cultura ya de la campaña dentro de un ámbito de audiencia. Entonces podríamos concluir que estas campañas son un éxito. Totalmente, y se Ex- merece un cheers. Excelente. Cheers. Cheers por todo. Por Cheers por todo, todo. por todo. Salud. Salud.